de dónde vengo yo. Yo vivo en barrio Lourdes de Acerrí, de ahí como de la ermita, unos 400 metros siempre sureste, carretera a costa. Ahí ustedes van a encontrar un restaurante que se llama El Balcón de la Montaña. Ahí yo tengo una pequeña tamalerita que se llama Tamalera La Orquídea, donde se vende cafecito, se vende agua dulce, se vende artesanía, se venden chiverres, chayotes, nísperos, todo lo que está en la época de cosecha ahí se vende. Es un lugar muy lindo, es como ustedes llegan a un museito, ahí ustedes miran todas las cositas de la antigüedad. Ahí nace puramente lo que dicen picar el gusanillo de criar añoranzas, ahí en ese pequeña tamalerita. Y ahí ya les digo, le ofrecemos agua dulce, cafecito. Ustedes pueden mirar las orquídeas, pueden pasar un rato ahí viendo el museito. Así que quedan cordialmente invitados. De ahí vengo yo, de ese barriecito. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. radioacerrí.com. Nos encanta ser pueblo, por eso somos la potente. radioacerrí.com. Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerveceña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. a partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí somos la potente. Somos la potente. Radio Acerrí. Cuenta la leyenda que la bruja Zárate vivía en la piedra de Acerrí. Sus pies descalzos y maltratados eran dignos de admirar. Sus ojos penetrantes y su sombrero de bruja y su pelo largo. Cuenta la leyenda que atrapó a su príncipe y que nunca más lo dejó ir. Cuenta la leyenda. Radio Acerrí. La potente. Un momento. ¿Usted qué está viendo? Revisando Facebook. Espérese. Deténgase. Analice. Profundice. ¿Cuántas cosas hacemos a través de máscaras? ¿Cuántas máscaras tenemos a diario? Una para la familia, para los amigos, para el trabajo, para la esposa. Por eso, en Radio Acerrí, no usamos máscaras, hablamos con la verdad. Radio Acerrí, la potente, apoyando lo nuestro. Radio Acerrí. La potente.
Desde Acerrí, Costa Rica, a 1300 metros sobre el nivel del mar, para su famosa piedra, la Bruja Zárate, para una población de gente bella y trabajadora y el mundo entero, transmite Radio Acerrí, La Potente. ...60 minutos de consultas, asesoría y acompañamiento legal en su programa Legalmente Hablando. Acompáñenos y junto a Melania y Miguel aprendamos juntos 60 minutos de Legalmente Hablando. Legalmente Hablando. Dan inicio en este instante. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Legalmente Hablando, 60 minutos donde trataremos de evacuar todas las dudas legales que ustedes tengan. Así que bienvenidos a un programa más, un martes más. Para nosotros es muy grato contar con su presencia y les solicitamos que cualquier persona que ustedes sepan que está interesado en este programa y conocer un poco más sobre asuntos legales, pues que compartan el link de Facebook Live que está en Radio Acerrí La Potente. Les recordamos que nos pueden hacer sus dudas por medio del Facebook Live que en este momento se está transmitiendo. El tema de hoy que hemos elegido son las notificaciones judiciales. ¿Y por qué elegir este tema? Porque hemos tenido por nuestra práctica legal muchas veces que hay personas que tienen efectos y resultados bastante lamentables en un proceso judicial porque omitieron una notificación, no supieron qué hacer después de esta, o también muchas veces hay ciertas trampas que se hacen a la hora de notificar que utilizan prácticas algo ilegales e incorrectas y las personas caen en esto y obviamente eso repercute en un proceso, en un resultado lamentable para el proceso. Entonces, básicamente esa va a ser la tónica de hoy sobre las notificaciones judiciales. Si tienen dudas o consultas, no dude hacérnosla llegar por este medio. Y para nosotros será un gusto atenderle. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Melania. Buenas noches a todas las personas que nos siguen y nos acompañan programa tras programa. Muy felices de estar nuevamente aquí y esperando que sean unos 60 minutos muy provechosos. Saludando a todas las personas que nos siguen y a las personas que nos dejan su comentario, les invitamos desde ya que lo sigan realizando, que compartan esta transmisión, que comenten cualquier duda o nos haga llegar cualquier tipo de inquietud que tengan sobre este tema. Así es. Bueno, iniciemos por lo básico. ¿Qué es una notificación judicial, verdad? Cuando hablamos de esa notificación judicial, tenemos que hacerle entender a las personas que nos escuchan y que nos ven que todo proceso necesita esa notificación. Hablemos de un proceso normal que inicia con una demanda, yo demando a una persona, pero esa persona tiene que ser informada. Es esa información, esa primera notificación que se da para que la persona se informe que hay un proceso judicial en su contra, que hay un proceso abierto. Esa es como la primera notificación que se va a dar y en esa es la que nos vamos a centrar primeramente porque luego hay otro tipo de notificaciones a lo largo del proceso judicial. Sí, es correcto, es parte de ese principio de defensa de un debido proceso que establece la Constitución Política, de que las partes tengan conocimiento de qué es lo que se les demanda o por qué se les está demandando, para que precisamente a raíz de esa notificación, que es de los aspectos fundamentales en todo proceso, pueda a partir de esto plantear su defensa, inicia desde ese momento a correr los plazos y es a partir de esto, como reitero una vez más, que nos permite ese debido proceso y ese derecho que tiene la parte demandada de presentar su teoría del caso, de presentar sus alegatos de defensa, contestar la demanda como ya lo mencionabas, o simplemente a veces allanarse. Muchas situaciones pueden darse de lo que ya a partir de después de una notificación se da, pero esa es la importancia de ese acto tan trascendental en el proceso que es la notificación inicial. Sí, así es. Y también es importante entender que la notificación ya vimos que es esa
como esa información, ese aviso que nos dan, pero también quién puede notificar, porque muchas veces pues se dan casos de casos. ¿Quién y cómo? Entonces comencemos primero por ese quién. Ok, las notificaciones judiciales las va a realizar el notario público. Bueno, vamos por partes y vamos desde el inicio. La notificación judicial, en sana teoría, puede realizarla cualquier funcionario autorizado para ello, llámese algún funcionario de la Oficina de Comunicaciones Judiciales, que son actualmente quienes regularmente realizan este tipo de notificaciones, o bien puede realizarlo incluso la fuerza pública o algún notario público que se haya informado a la autoridad jurisdiccional que esta persona es quien va a realizar la notificación. Entonces, para resumidas cuentas, la notificación la puede hacer ya sea un funcionario directamente del despacho donde se tramita el proceso, porque cuando hablamos de notificación, ahorita hablamos en términos muy directos de la notificación judicial, pero existen otro tipo de notificaciones como lo que son procesos administrativos, pero centrándonos en lo que es el proceso judicial, la notificación la va a hacer o un funcionario propiamente del despacho, o bien la pueden realizar las personas que el juez o la jueza encargada del proceso haya designado para tal efecto. Y para esos efectos el Poder Judicial ha designado una oficina encargada, que es las oficinas de comunicaciones judiciales, que se encuentran distribuidas en todo el país, para que estas personas son las que realizan las notificaciones, de ir personalmente a las casas de habitación o a los lugares de trabajo a hacer estas notificaciones, o bien va a ser en el caso de que la persona que ocupa esa notificación, llámese la parte actora, la parte que promueve el proceso, entonces en este caso lo que vas a solicitar es que lo haga un notario público para que esta persona, dando esa fe pública de que se llevó a cabo la notificación. Sí, así es. Y qué importante, porque muchas veces, Miguel, nos llegan personas con un documento y lo que nos dicen es: vieran que esto me lo dejaron en la puerta de mi casa, vieran que esto, muchas veces cuando son conflictos familiares, esto me llegaron y me dijeron: vea, esto es para usted. O muchas veces tenemos prácticas muy desleales de colegas que consiguen el correo electrónico de la persona y se lo hacen llegar mediante un correo electrónico de una oficina de abogados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos cayendo en un error. Siempre es importante, para diferenciar la notificación. Bueno, primero obviamente está la notificación y luego hay otras cosas que se llaman citaciones, pero bueno, centrémonos en la notificación. Es importante quién la hace. Si la persona llega y, como lo decía Miguel, el funcionario judicial, tenemos todo el derecho de pedirle su credencial, de hecho debe llevarlo visible, de indicarle cuál es su nombre, para qué oficina trabaja. Si es un notario, de igual forma, para ver su carnet, para ver su credencial. Igual, bueno, de los de la fuerza pública, pues son obviamente mucho más fáciles de identificar, ¿verdad? Hay una práctica que se está utilizando que es por Correos de Costa Rica. Sí, también el Correos de Costa Rica también es una oficina que, si se solicita la notificación se haga por medio de ellos, también tiene la validez. Es importante ese punto porque pues es una práctica tal vez no muy utilizada, que muchas personas pues no manejan, pero Correos de Costa Rica ya está autorizado para ese medio. Algo importante es en dónde puedo notificar, ¿ok? Ya logramos ubicar quiénes nos pueden notificar. Tenemos el derecho de pedirlo en credencial, ¿verdad? De saber quién es. Otra situación importante es que muchas veces las personas cuando llegan a notificar, digamos, cuando a uno le ha pasado como notario y llega a notificar, la persona le trata de pedir a usted una asesoría de información. Entonces se molestan o dicen: es que no me quiso contestar, etcétera. No es eso. Es que la persona que notifica solamente está para notificar. O sea, la persona que notifica no tiene mayor conocimiento del proceso, no sabe qué es, ni mucho menos le puede decir, porque es una persona imparcial que te llegó a notificar. Porque muchas veces sí se presenta esa molestia de: es que ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? Que aquí no, es que no se puede. Entonces, digamos, lo que decían es que no me quisieron dar información. Entonces a mí eso pues me causa duda
de que si pueden o no pueden, no es eso, es que el que notifica pues definitivamente nada más notifica y no da información. Ahora bien, ¿en qué lugares a mí me pueden notificar? La notificación se puede realizar en cualquier lugar, de hecho, y en cualquier hora, es algo muy importante. Pero la notificación, siempre en la resolución, el juez o jueza que ordene la notificación va a indicar dónde es que se va a practicar esta notificación, porque en esto sí es algo muy importante hacérselo ver a las personas que nos siguen. Quien debe suministrar la información de dónde localizar a la persona es la parte que promueve el proceso, llámese parte actora o parte demandante, denunciante o parte promovente. Es esta persona, es quien inicia el proceso, quien tiene que darle el insumo a la autoridad judicial de decirle dónde se encuentra esta persona. Hay algunas prácticas que son prácticas de ayuda, de colaboración que hacen las autoridades judiciales, como por ejemplo de pedir información al registro civil para ver cuál es el domicilio que tiene registrado, o pedir información a alguna entidad para que nos indique dónde está trabajando, llámese a la Caja Costarricense de Seguro Social o al Instituto Nacional de Seguros. Pero estas son diligencias de cooperación y de auxilio judicial que hacen los tribunales de justicia, pero no están en tal obligación, porque quien debe suministrar la información y quien debe presentarle los insumos donde realizar esta notificación es la parte que promueve. En este caso, ya una vez que se haya presentado esta información, será el juez quien diga, ok, dentro de su resolución siempre va a indicar, notifíquese esta resolución a la parte demandada o al señor tal, notifíquese en su casa de habitación en la dirección indicada, y eso va a ser en la dirección que se indica dentro de la demanda o dentro del escrito inicial. Y una vez que se haga esta notificación, pues entonces el notificador, llámese notario, llámese funcionario judicial o el notificador de un despacho, va a ir a esa dirección y es ahí donde lo va a notificar. Y en eso sí tenemos que ser también partir de la sana crítica y una lógica común, que es que, por ejemplo, si la notificación la va a hacer un funcionario judicial o un funcionario de la Oficina de Comunicaciones, no podemos pretender que el funcionario ande únicamente realizando esa notificación que a mí me interesa. No es que lo podemos llegar y le podemos decir, se espera ahí hasta que lo notifique. El funcionario nada más va, realiza la visita, si no se encuentra, pues posiblemente vaya, haga otra visita, porque regularmente ellos hacen 3 visitas. Y si definitivamente no lo encontró, va a devolver el acta como una notificación negativa. Pero en el caso de los notarios públicos, como son contratados para ese acto en específico, es más probable de que haya esa facilidad de horario para que el momento de que se hace la gestión podamos ahí sí estar más pendientes cuando se va a notificar, e incluso ahí sí se podría hacer la notificación en otro lugar pese a que no está la dirección aportada, porque el notario público da fe de que entrega el documento indistintamente donde sea, y el notario público consigna dónde se lo entrega. Entonces es parte de la fe pública que le permite su labor realizar esta notificación en otros lugares. Es importante, ¿verdad? Ese tema, porque muchas veces el no dar una dirección exacta se utiliza mucho, y lo idóneo sería utilizar puntos cardinales exactos, ¿no? Del palo de limón, ¿verdad? Como estamos acostumbrados aquí, una dirección al lutico, como dicen, sino ser muy específicos. Algo importante que tenemos que tomar en consideración es cuando vamos a notificar en un domicilio. La persona, bueno, pues vive ahí, pero resulta que tiene una jornada laboral y en eso pues queda una persona en su casa. Entonces a esa persona sí la pueden notificar en ese domicilio. No necesariamente es personalmente, sino se le notifica en su domicilio. Otro punto interesante es que muchas veces pasa de que la notificación la recibe un menor de edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las personas dicen, es que es un niño, no sabía, no es válida porque es un menor de edad, ¿Cuál es el punto aquí importante? ¿Y qué es lo que nos dice la ley? Toda persona que aparente ser mayor de 15 años. Entonces, podemos tener un niño de 12 años, pero resulta que aparenta por su estatura, por su físico,
ser mayor de 15 años. Entonces, a partir de eso, la notificación es válida. Ya obviamente, si estamos en presencia de un niño de 5 años, pues ahí sí podría plantearse la nulidad de notificación. Pero sí es importante con el tema de adolescentes, que eso puede pasar aunque sea menor de edad. Ahora bien, pongamos el caso de una situación, Miguel, de que nos notifican en el lugar de trabajo con la secretaria. La notificación en lugar de trabajo sí debe ser personal. Entonces, el procedimiento correcto a realizar es que la persona que va a llegar a cabo la notificación debe ir y presentarse y buscar a la persona a notificar para que se le entregue. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque, como lo indicabas, la ley es muy clara en cuanto a que en la casa de habitación de la persona sí se le puede dejar con alguna otra persona que aparente tener al menos 15 años de edad o más. Pero no hace ninguna situación ni ninguna decisión en cuanto al lugar de trabajo. Entonces por ahí partimos de que cuando se habla de hacer una notificación en lugar de trabajo, sí debe entregársele personalmente a la persona que se está notificando. Sí, eso es un punto importante. Igual muchas veces, ¿verdad? Cuando la persona vive en condominios, está el problema de lo que es el guarda de seguridad. Con eso hay también un detalle, que la notificación sí se permite realizar cuando el guarda de seguridad niegue la entrada al condominio. Perfectamente la notificación se puede hacer por medio de esta persona encargada de la seguridad. Sí, son puntos muy importantes y lo que nosotros hacemos es como explicarles como con casos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nos demos una idea, porque muchas veces nos dicen, es que él es imposible notificar porque es que hay un condominio y nunca nos van a dejar entrar. Entonces esto es importante saberlo. O muchas veces llegan al lugar de trabajo y se lo dejan con el mejor amigo, con la persona que trabaja al cubículo a la par. Entonces ahí lo que nos vamos a enfrentar es una nulidad de notificación. Uh-huh. Es importante hacerle ver a las personas, porque pasa de que muchas veces dicen, yo le recibo el documento, tranquilo, por ejemplo, en su casa, que nos equivocamos y fuimos a la casa del vecino porque tienen las mismas características. Sí, yo lo conozco, tranquilo. Si la persona no vive ahí, si definitivamente la persona no vive en esa casa, usted no tiene por qué recibir ningún documento, porque lo que le va a causar es un perjuicio a la persona que van a notificar. O sea, lo importante es que se dé una debida notificación y que se dé por la persona idónea y en el lugar idóneo. Y no hacerle, porque muchas veces pasa con los vecinos, no, tranquilo, yo se lo entrego, entonces firmo que se le entregó personalmente, que se le entregó por medio de fulano tal, que dice conocer a sutanito, menganito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya queda notificado. Entonces, no hagamos favores de recibir documentos que no son de nosotros. Es correcto. También algo muy importante en lo que es esto, y ahora mencionabas, y ahora lo vamos a mencionar un poco más a fondo, es, me llega una notificación, pero ¿qué pasa con esa notificación? La notificación debe hacerse un acta donde se hace este acto de notificar a la persona y donde queda evidenciado que efectivamente se notificó. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es solamente de que la persona va a llegar, entrega el documento y ya, me fui. No, la persona encargada de la notificación, llámese notario público, funcionario judicial o funcionario de fuerza pública, o el caso de Correos de Costa Rica, ellos van a realizar un acta de notificación y esta acta, la persona que recibe el documento puede firmarla y puede firmar que recibe este documento o no. Eso es un derecho que toda persona tiene de negarse a firmar o de firmar el documento. Obligatoriamente no lo tiene que firmar, pero el hecho de que no firme no quiere decir que la notificación no quede por válida, porque la persona encargada cuando entregarle el documento y dar la fe pública de que efectivamente entregó el documento, esa notificación se tiene por válida. Además, esta acta de notificación, conocida también como cédula de notificación, tiene que tener algunos requisitos que establece la ley, y en el artículo 6 básicamente los requisitos es que debe contener el número expediente, el nombre del tribunal, la naturaleza del proceso, los nombres y apellidos de las partes necesarias para la notificación y la copia de la resolución que se comunica. Entonces, estos son aspectos muy importantes que la notificación tiene que cumplir con todo esto, y el hecho de que se incumpla con alguno de estos requisitos podría acarrear una nulidad de notificación.
que para plantear una nulidad de notificación, ya lo veremos un poco más adelante el programa, es un trámite aparte, pero sí se podría llegar eventualmente a solicitar una nulidad por la falta de alguno de estos requisitos. Sí, ese es un punto fundamental, ¿verdad? ¿De qué me entrega a mí a la hora de notificar? ¿Por qué? Porque muchas veces hay juzgados que siguen utilizando la práctica judicial de entregar un juego de copias para que se adjunte la notificación, pero hay otros que ya no, máxime que ya estamos digitalizados en muchos despachos. Entonces es muy importante, una vez que a mí me llega la notificación, pues ir al juzgado para poder obtener el expediente completo. O si tengo un sistema judicial o un usuario para revisar expedientes en línea, que todas las personas pues deberían de tenerlo, se puede solicitar en cualquier juzgado del país. En ese caso pues es importante tenerlo y ahí se puede controlar y ver qué es el expediente, y con eso pues brindar una asesoría totalmente completa cuando ya la persona tenga el expediente y la notificación. Algo muy importante y un tip que creo que nos lo dan desde que estamos en la escuela es leer el documento que nos lo dan. Los documentos a nivel de práctica judicial, pues hay procesos de procesos, pero lo que se trata es que sea en un lenguaje no coloquial, sino en un lenguaje entendible a nivel jurídico. Entonces, pues tal vez si a usted lo notifican o lo demandan de un proceso ordinario, usted no va a entender qué es un ordinario, o un abreviado, o un sumario, o un régimen de interrelación familiar, etc. Pero ¿qué es lo importante? Leer el cuerpo de la sentencia, de la resolución que me están notificando. ¿Por qué? Porque esa resolución, de una forma muy sencilla, nos explica qué es lo que está pasando. Y lo más importante es que en esa misma resolución nos dan un plazo. Nos dice que usted tiene tiempo para contestar 30 días, 5 días, 10 días, 15 días, y adicional a eso nos dan también un plazo para hacer excepciones previas. Entonces, son 2 plazos que nos va a dar usualmente una resolución, que si esos plazos nosotros no los entendemos, qué es lo que o no los leemos, qué es lo que pasa, tal vez decimos, bueno, cuando tenga tiempo voy y le pregunto a un abogado qué es esto, y cuando llega donde el abogado, resulta que el abogado ya le dice, qué pena, ya se vencieron todos los plazos, no hay nada que hacer, usted acaba de perder el proceso, o sea, ni siquiera pudiste iniciarle y ya lo perdiste. Entonces, es leer, ¿verdad? Ese consejo que siempre, hasta cuando íbamos a aplicar un examen en la escuela, que nos decían, lea bien lo que se te está diciendo, es exactamente lo mismo. La sentencia se trata de ser medianamente amigable con el usuario. Entonces, dice puntos sumamente importantes que la persona tiene que tomar en consideración. Lo idóneo es que cuando te llega un documento de estos, inmediatamente pedir una asesoría legal. Correcto, porque a partir de ahí se vuelve algún tema aún más importante, y es siguiendo con este tema de las notificaciones, porque hemos estado hablando de esa primera notificación. Pero después de ahí, ¿qué pasa? La parte que contesta la demanda, la parte que presenta un escrito o ya todas las resoluciones que siguen, tiene que notificársele a ambas partes del proceso. Entonces, ¿qué es el asunto? Que tanto la parte que inicia el proceso tiene que indicar dónde se va a notificar a la contraparte, pero también es muy importante que indique dónde se le va a notificar a ella, porque todas las resoluciones tienen que estar notificadas a todas las partes que forman parte del proceso. Porque si no se hace así, la ley es muy clara que las notificaciones se tienen por efectuadas 24 horas después de dictada la resolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que llega el documento a la persona que estábamos queriendo notificar, y esta persona no presentó ningún escrito, o bien presentó un escrito pero no indicó ningún medio para notificar. En este caso, lo que se hace es que se van a tener por efectuadas todas las notificaciones que se produzcan, siempre y cuando no señale un medio idóneo para realizar notificaciones. Y este medio idóneo puede ser bien un correo electrónico, un fax, que es lo que regularmente se utiliza. Ya sea un correo electrónico o fax. Antes, hace ya unos años, se podía aportar lo que era
una dirección de domicilio siempre y cuando estuviera 1 kilómetro a la redonda del despacho judicial, o aún más anterior está en los tribunales esos casilleros que ya casi no se utilizan, pero ahí están. Todavía hay personas que lo siguen utilizando y que es donde se deja la notificación. Y igual, el funcionario hace un acta de qué día se entrega esa notificación. Ya sea por cualquiera de estos medios, siempre va a quedar evidencia y siempre se va a hacer esa acta o esa cédula de notificación que indicaba para todas las resoluciones, no solamente la primera. La única diferencia es que en la primera resolución, para notificar a la parte de que hay un proceso judicial contra ella, esa notificación sí se va a hacer personalmente, pero las resoluciones posteriores que se dicten en el proceso, cada una de las partes es responsable de aportar un medio donde recibir esas notificaciones, que ahorita después del corte vamos a ver un poco de cuál es el trámite para validar ese correo electrónico, validar el medio para recibir notificaciones, porque únicamente el correo validado es un correo válido para recibir notificaciones. Entonces, no sé si te parece, vamos un momento al corte y ya volvemos con esta explicación. Así es, entonces ya regresamos, no se desconecten y en un momentito ya volvemos. Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerveceña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. a partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí somos La Potente. Somos La Potente, Radio Acerrí. La entrevista con Fabián Alvarado Picado, un espacio para aprender, reflexionar y cuestionar. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Acerrí, La Potente. Te llevamos. Bueno, regresamos nuevamente con Legalmente Hablando. El tema de hoy, notificaciones y particularmente notificaciones judiciales. Les recordamos que cualquier consulta nos la puede hacer mediante el Facebook Live que en este momento se está transmitiendo en Radio Acerrí. Le agradecemos mucho a don Max Sequeira, a don Johnny Covero, a doña Mary y a don Manuel Fallas por los saludos que nos han enviado. Muchas gracias por estar atentos siempre al programa. Y a don Johnny, créame que lo hemos estado conversando, entonces en algún momento pues vamos a ver la posibilidad de hacer el programa. Miguel, quedamos en el tema ya cuando nos notifican. Entonces ya repasamos quién nos puede notificar, cómo nos puede notificar, cuándo nos puede notificar. Pero ahora, ¿qué pasa después de esa notificación? Como yo les decía antes de ir al corte comercial, es muy importante leer esa resolución que me está notificando, porque en esa misma resolución a mí me hacen la prevención de señalar un medio para atender notificaciones. Entonces, ¿qué es? Vos hablabas y resumías pues los medios, ¿verdad? Puede ser fax, que ya pues muy poco se utiliza, pero muchas veces solicitan que sea únicamente un fax que se use para ese medio, no que es teléfono y fax, porque está enviando el fax y entra una llamada, se perdió el fax y ya se da por notificado. ¿Qué es lo que pasa? Un medio, un fax únicamente que se utilice de ese medio. ¿Qué es lo que se utiliza? Bueno, están estrados judiciales, que usualmente son como los martes y los jueves en los despachos judiciales, pero pues no es recomendable porque la persona tiene que ir. Un martes que te notifiquen y un martes que no fuiste, ya quedaste por notificado. Y otros, pues ya medios que tal vez están en desuso. ¿Qué es lo más común que estamos utilizando? Como lo decía Miguel, el correo electrónico. Es correcto. Entonces ahí tenemos unos pasos de apoyo de
cuál es la página y cuál es el paso a seguir para validar un correo electrónico. Entonces, bueno, ahí Fabián nos está ayudando. Es esta la página la que podemos ingresar para hacer la validación del correo electrónico. ¿Puedes compartirla por el chat de la transmisión? Sí, vamos a compartir el link por el chat de la transmisión. Si no, pues si el link no les sale o así, ustedes nada más en Google ponen validación de cuentas de correo electrónico o validación de correo electrónico en el Poder Judicial. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver, usualmente ya todas las personas, la mayoría de personas tenemos un correo electrónico. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegamos al Poder Judicial o cuando llegamos a algún lugar y tal vez no tenemos la asesoría legal, nos dicen un correo para recibir notificaciones, porque eso es lo que nos va a decir el técnico o la técnica. Ay, sí, ponga el de mi hijo, ay, sí, ponga el mío, ay, yo casi no lo reviso, o tal vez por vergüenza no le aclaramos a la persona que en realidad pues no tenemos mucho manejo del mismo. Entonces siempre es importante esa franqueza. La persona le va a preguntar, ¿su correo está autorizado? Entonces es importante hacer esta validación de cuenta, porque perfectamente mi correo puede funcionar, pero si en el Poder Judicial no está autorizado, no hacemos nada. Ahí Fabián nos está haciendo un ejemplo de cómo autorizar la cuenta del correo electrónico. ¿Qué es lo que tenemos que poner? La cédula. En el Poder Judicial, la cédula siempre tiene que ir con un 0 adelante. Entonces, si ustedes 110, entonces va a ser 0110 o 20210 y en ese plan, ¿verdad? Entonces un 0 adelante. El sistema automáticamente nos va a poner el nombre con el número de cédula, entonces verificamos que haya puesto el nombre correcto el sistema, nuestro número telefónico y una dirección de correo electrónico. Entonces en este caso nosotros vamos a poner radioacerri.com. Le damos que no soy un robot, le damos enviar. Y dice, la información ha sido almacenada con éxito. Ahora recibirá un nuevo correo en el que se le indican los pasos a seguir para finalizar la validación. En realidad el correo electrónico lo que nos dice es que ya está validado. De ahí envía un link. Y envía un link el cual la persona tiene que abrir para terminar la validación. Y ahí se terminaría el proceso de validación de un correo electrónico del Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, Radio Acerri, si quieren un proceso judicial, si fuera el caso, pone este correo y ya le van a llegar siempre las notificaciones del Poder Judicial. En este caso, pues lo estamos citando para notificación, pero por ejemplo, si nosotros tenemos acceso a la página del Poder Judicial y pedimos una hoja de delincuencia, a ese correo nos va a llegar la hoja de delincuencia sin necesidad de ir a personarse a las oficinas. Entonces, por eso es muy importante este tip que nosotros le damos, porque en realidad es de uso general, es de uso público, es de uso gratuito, y con algo tan sencillo, por no hacer un paso que no duramos ni 5 minutos, usted, ya ahí Fabián puso la notificación de correo electrónico del Poder Judicial. Es importante, muchas veces llega a no deseados, entonces es muy importante siempre verificar que nos llegue. Entonces, Fabián, ahorita el link, haga clic aquí para completar el registro. Bueno, entonces, ok, ahí es que no nos abre el link, entonces, pero el link, pues por una situación de internet, pero el link, usted lo abre y ya ahí usted completó la validación del correo electrónico. Ya después del link usted no tiene que llenar ningún dato más, simple y sencillamente es como una aceptación del correo de verificación. Y listo, ¿por qué? Porque si ponemos el correo electrónico, pero no hacemos este paso tan sencillo, lo que va a pasar es que el Poder Judicial te va a tener como notificado, pero en verdad vos nunca te va a llegar nada. Entonces, por eso es importante esta situación de validación. Recuerden que pueden poner en Google validación de correo electrónico, y también Fabián nos hizo el favor de ponerlo en el Facebook Live el link para que lo estén verificando. Ahora, Miguel, vamos a ver. A mí me llega, ya hablamos de la notificación primera, ahora a raíz del proceso ya validamos, pusimos un correo electrónico, está debidamente validado, entonces nos van a llegar las notificaciones a ese correo. Pero nos hablan de 3 días. Pero resulta que son 3 días a partir de ya, 3 días a partir de cuándo, cuentan fines de semana, cuentan feriados, ¿qué pasa? Sí, con esto
la ley de notificaciones judiciales es muy clara y cuando se otorga un plazo a través de un proceso y es notificado por medios electrónicos, la notificación va a quedar efectuada como si hubiera realizado el día posterior. ¿Eso qué quiere decir? Que si llega un correo electrónico hoy, para efectos de lo que es el inicio de esos plazos, va a tenerse como que está notificada mañana. Y el plazo comenzará a correr a partir de pasado mañana. Eso es lo que los abogados antes conocíamos como el día fax. Pero eso es precisamente un plazo que otorga la ley de notificaciones judiciales al indicar que únicamente, eso sí, cuando es la comunicación realizada por medios electrónicos, no se tiene efectuada el día que llega la notificación, sino que el día posterior, y de acuerdo con lo que la misma ley nos menciona, el plazo comienza a correr a partir del día siguiente en que se recibe la notificación. Entonces, siempre y cuando sea por medios electrónicos, el plazo no va a correr el mismo día ni el día siguiente, sino el día transiguiente. Pero cuando la notificación es efectuada de forma personal, ahí sí el plazo comienza a correr exactamente el día siguiente a partir de que se recibió la notificación. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo la recibí hoy a las 10 de la mañana, el plazo comenzará a correr a partir de mañana. A partir de mañana comenzará a correr ese plazo y únicamente cuentan lo que son días hábiles. Eso quiere decir que no se cuentan ni feriados, ni asuetos, ni fines de semana. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque la gente llega y dice, ya me notificaron, ya estoy en ese primer día, y no, ¿verdad? Es importante llevar ese conteo exacto, y también es importante porque hay feriados de feriados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé si te acordás el día del empleado judicial. Correcto. Que era el 9 de diciembre. Es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Entonces, eso es un día que a nosotros no nos cuenta, pero la gente desconoce el día del empleado judicial. Entonces es importante conocer que para ese feriado, que no es a nivel, digamos, nacional, sino es para una población en específico, pues tenemos ese feriado. Ahí, Miguel, en el WhatsApp, con esta situación de, ¿cómo se llama? Con esta situación de los días, me hacen una pregunta. ¿Qué pasa con los feriados cantonales? O sea, supongo que es del patrón, digamos, Acerrí. Esos feriados no. Esos feriados únicamente van a contar los días que sean feriado o asueto en los que esté inmerso el Poder Judicial de forma general. Entonces, ya lo decía, lo que es el día del empleado judicial, también es el día asueto de año con año del personal judicial exclusivamente en San José, es el 26 de diciembre. En ese caso no aplica, porque lo que son por situaciones de que le comprenden únicamente alguna parte del país únicamente, ahí no va a aplicar este feriado y sí contaría como un día, que cuenta. Lo que pasa es que, por ejemplo, el día de San José es 26 de diciembre. Regularmente este periodo del Poder Judicial está en cierre colectivo y durante el cierre colectivo, mientras haya cierre colectivo, tampoco corren los plazos. Cierre colectivo actualmente son 2 cierres en el año, que es Semana Santa y el cierre de fin de año. En estos 2 cierres no van a correr tampoco los plazos los plazos que otorgan en este caso las distintas autoridades jurisdiccionales. Entonces es importante, ¿verdad?, hacer este conteo. O sea, a mí me llegó la notificación el lunes y me dicen que tengo 3 días para responder. Entonces, en ese caso, me notifican lunes por correo electrónico, pongamos el ejemplo. Me notifican lunes, comienzo a contar a partir del martes. Sería martes primer día. Perdón, si llega por correo electrónico o por medios electrónicos, aunque la notificación llegue el lunes, se tiene por notificado exactamente el martes y el plazo comienza a correr a partir del miércoles, jueves y viernes. Exacto. A mí se me vence el viernes el plazo para contestar. Muchos despachos o en algún momento hubo una práctica judicial que decía que la hora para responder la notificación, por ejemplo, el viernes era hasta las 4:30, que era el horario de cierre del Poder Judicial. Situación que vos te acordás que tuvimos una discusión de no, ¿verdad?
Hay despachos pues que utilizan ese criterio, sí tenemos que hacer la salvedad, pero la ley de notificaciones dice que es el día completo, o sea, las 24 horas. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, si el plazo se nos vence el viernes, nosotros tenemos hasta las 24 horas, hasta las 12, medianoche para responder esa notificación. Obviamente, por eso se les invita a utilizar el medio electrónico. ¿Qué es el medio electrónico? Por medio del sistema de gestión en línea del Poder Judicial, que ya les indicaba, bueno, que es importante abrirse un usuario. ¿Por qué? Porque si muchas veces uno no sabe qué puede pasar, no podemos enviar un fax o no pudimos llegar antes de las 4:30, entonces ahí sí surte efecto decir hasta las 4:30 porque hasta esa hora se cerró la institución. Entonces se cierra la institución y ¿ahora qué hago? Ahí es donde el medio electrónico pues nos tiende una mano. Correcto. Antes de ir finalizando, porque ya el tiempo a veces se nos va corriendo, y lo que quería hablar antes de llegar a los temas finales es la situación de dos situaciones que van de la mano, pero que son distintas. Y una es la notificación automática o la notificación que se da por sí solo. ¿Y eso qué quiere decir? Que es la notificación de que cuando yo llego al despacho, desde ese momento me tengo por apersonado al proceso y a partir de ahí me empieza a correr los plazos. ¿Eso qué quiere decir? Nos pasa mucho que a veces nos dicen, es que fulanito tal dice que me demandó. Y esa persona no aguanta la zozobra, como dicen, y se va al despacho judicial y revisa el expediente y en ese mismo momento le dicen, sí, aquí está una demanda en contra suya y aquí está la resolución inicial, y a partir de ese momento lo notifica. Entonces, es importante hacer ver esto, que a partir de ese momento en que la persona se apersona al proceso, a partir de ese momento se tiene por notificado. Y es a partir de ese momento donde empiezan a correr los plazos. Aunque se haya mandado una notificación y aunque días posterior le llegue la notificación porque tal vez ya estaba lo que conocemos como la comisión en camino. Comisión es ese documento donde se comisiona precisamente a la persona que vaya a notificar, a la persona encargada. Aunque el documento ya esté en camino, pero si la persona se apersonó al despacho judicial y consta de que hay un apersonamiento antes de que le llegara esa notificación formal, el plazo va a correr a partir de que la persona se presentó al proceso y no de que le realizaron la notificación por medio del funcionario encargado. ¿Y esto por qué lo digo? Porque también hay otra situación que va de la mano y es el incidente de nulidad de notificaciones que anteriormente lo mencionaba. El incidente de nulidad de notificaciones se utiliza cuando hay alguna notificación que no está apegada en su totalidad o del todo no está apegada a la legalidad. ¿Y la legalidad qué quiere decir? Hace un rato ya mencionaba cuáles son los requisitos de la cédula de notificación y cuáles son los requisitos para realizar una notificación, de que se tiene que entregar la cédula, se tiene que verificar la identidad, tiene que llevar el número de expediente, tiene que indicar qué tipo de proceso se está notificando, entre otros. Pero si no cumple con estos requisitos, la parte afectada puede ir a interponer un incidente de nulidad. ¿Qué es lo que pasa con el incidente de nulidad? Que el incidente de nulidad, a partir del momento en que se presenta el proceso, ese incidente es a partir de ese momento donde ya le empieza a correr el plazo. Porque lo que ha dicho nuestra jurisprudencia judicial y la misma ley lo indica es que a partir de que se presenta ese incidente ya la persona se está personando. Y eso va de la mano con lo que les mencionaba anteriormente. La persona ya se apersona al proceso y a partir de que presenta ese incidente de nulidad, conjuntamente en el plazo requerido debería presentar la contestación o el alegato que correspondía en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces vemos, no solamente con la resolución inicial, resulta que cuando yo presenté mi contestación, presenté un correo electrónico para recibir notificaciones y tal vez por un error humano del funcionario que tramita el expediente digitó mal el correo y todas las actuaciones posteriores las tuvieron por notificadas. Lo que pasa es que yo nunca recibí ninguna notificación
porque el correo lo pusieron mal. Entonces, cuando yo llego y reviso el expediente y me entero de tal situación, ese es el momento donde tengo que interponer el correspondiente incidente de nulidad. Y a partir de ese del momento que presento incidente de nulidad, debo contestar además las audiencias que dejé de contestar, si hubiera alguna o si existiera algún plazo pendiente de contestar. Sí, ese punto es muy importante porque muchas veces pues lo vemos en la práctica judicial que presentan el incidente de nulidad y dicen, bueno, que declaren las nulas notificaciones y ya no me doy por notificado. Pero lo que se echa de menos es pues la situación de que en el momento en el que yo me presento al proceso a decir que pues que no estoy notificado de una forma algo idónea, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Es que estábamos teniendo un problema con el audio, pero bueno, ya creo que ya se arregló. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? De ahí, pues, lo que sucede es eso, me doy por notificado y luego, disculpen, es que no puedo con el micrófono. Sí, tal vez No, ya. Es que estaba con el micrófono como que hay una interferencia. Ok, entonces ya regresamos. En este caso, lo que pasa es eso, pues no indicamos y no respondemos dándonos por notificado, entonces quedamos exactamente en el mismo plan no vamos a tener que ir a anuncios. Ahí nos disculpan, pero estamos teniendo un problema aquí en cabina, entonces ya casi regresamos. Reciban un cordial saludo, estimada comunidad cerriceña. Les habla Max Sequeira Cascante, vecino de San Juan de Dios de Desamparados, quien junto con mi padre, Max Sequeira Chavarría, también vecino de San Juan de Dios, vamos a estar interactuando con ustedes con tips empresariales, que son una serie de consejos para los pequeños, medianos y grandes empresarios del cantón para que puedan desarrollar a plenitud sus negocios. a partir del sábado 14 de mayo a la 1 de la tarde, tips empresariales. Desde Radio Acerrí somos La Potente. Somos La Potente, Radio Acerrí. La entrevista. Con Fabián Alvarado Picado. Un espacio para aprender, reflexionar y cuestionar. Los jueves de 7 a 8 de la noche por Radio Acerrí. La Potente. Te llevamos. Bueno, ya regresamos y estamos nuevamente legalmente hablando. Ya arreglamos los problemas técnicos y ya estamos de vuelta. Efectivamente, como lo decía uno de los radioescuchas, el usuario no se imagina la dimensión de las consecuencias legales de la entrega de un documento tardío o extemporáneo. Exactamente, o sea, por una situación de estas, nosotros podríamos perder un proceso al cual tenemos pues todo el derecho de defensa y lo echamos de lado. Una prevención que se deje contestar puede causar un archivo de un expediente. Entonces es importante y es un tema sumamente serio y va de la mano con un buen resultado del proceso. Es correcto, sí, es la notificación, y lástima porque el tiempo sí se nos hace pequeño para abarcar muchos temas que lleva esto, porque por ejemplo, y algo para que no se nos escape, ¿qué pasa cuando la persona está en el extranjero? Hay todo un sistema que la misma ley ya nos establece, pero también hay incluso circulares internas y reglamentos internos del Poder Judicial. ¿Cuál es el procedimiento para notificar a esa persona que está en el extranjero? Y esa notificación se hace por medio de consulado. O en los lugares donde no hay consulado, por medio de algún consulado de una nación amiga, porque así lo menciona la ley. Entonces, en estos casos,
ya hay un mecanismo. Lo que pasa es que no podemos obviar de que es bastante complicado realizar una notificación a nivel internacional, pero sin embargo la ley ya trae un mecanismo de cuál es la aplicación y cuál sería la forma para realizar este tipo de notificaciones. Pero como te lo comentaba, lamentablemente el tiempo corre en nuestra contra en este tipo de programas. El tema es muy amplio y tal vez más adelante lo podamos volver a tocar, porque lo que nosotros queremos darle a entender a las personas que nos siguen es la importancia de esa notificación, y la importancia porque muchas veces, como lo indicaba al principio, dicen no, yo no firmé nada, y piensan que como no firmaron nada no se tuvieron por notificados. Pero si la persona dejó el documento y la persona hizo un acta de que llevó a cabo la notificación se tiene por válida. Precisamente por esa fe pública que les da la ley al notario público, o que les da a la persona funcionaria judicial o a la persona funcionaria pública que va y realiza esa notificación, entendiéndose también que puede ser efectuada por medio de la fuerza pública. Entonces, Melania, a razón de ir finalizando y para pasar a nuestra sección de mitos y recomendaciones, ¿cuál es ese mito y esa recomendación? Sí, en este caso, pues es importante valorar la importancia. La recomendación siempre es eso, ver la importancia de una notificación. Nos ha pasado que muchas veces hay personas que lo reciben por medio de un familiar y votan hasta el documento. Hemos tenido relatos de personas que nos dicen, vea, yo soy el que saco la basura en la casa, entonces me di cuenta porque iba a sacar el basurero y vi un papel. Entonces es que esto es algo sumamente importante, una notificación judicial. Entonces esa recomendación siempre es leer el documento. Como yo les decía, el documento es amigable con el usuario. Entonces tal vez no entendamos la parte legal, pero por lo menos sí vamos a entender si somos demandados, qué proceso es, dónde se lleva el proceso y cuánto tiempo tengo para contestar ese proceso. También la recomendación es hacer la validación del correo electrónico, como lo hicimos aquí en este ejemplo, porque es muy importante pues que el correo electrónico funcione a la hora de notificar. Y ese mito que a mí me gustaría pues erradicar en este momento es que si yo no firmo no me doy por notificado, como lo decías anteriormente. Definitivamente, simple y sencillamente, el funcionario tiene la fe y dice la persona no quiso firmar y listo. Entonces, no recibir primero documentos que no son de nosotros, del buen vecino que le ayudó a recibir el documento, y mucho menos no indicar no firmo, no me den nada, no quiero que me entreguen nada, y no pasó, porque al último la única persona que se va a pues, lamentar en un futuro resultado de un proceso judicial es esa. Correcto. Y lamentablemente, como repito nuevamente, el tiempo corre en nuestra contra y nos hubiera gustado ver más a fondo situaciones que ya indica la ley y situaciones que ya prevé la ley en cuanto a esto. Pero la ley de notificaciones es muy clara y en realidad trae varias circunstancias previstas, incluso si no se complementa perfectamente con algunas situaciones del Código Procesal Civil o del Código Contencioso Administrativo o incluso con el Código Procesal Penal, que van de la mano siempre, porque la ley de notificaciones judiciales es aplicable a todos los procesos judiciales e incluso también a todos los procesos donde está inmiscuida la administración pública. Entonces es importante este tema precisamente para que las personas estén informadas, sepan de qué es una notificación y lo principal, sepan la importancia y lo trascendental que resulta una notificación en un proceso. Sí, así es. Así que esperamos que este programa haya sido de su agrado, que haya sido de su interés. Tratamos, a pesar que es un tema también algo técnico como son las notificaciones, tratamos de hacerlo lo más amigable posible. Pero de igual forma los invitamos a repasar el programa el día jueves a las 10 de la mañana, a compartir el link por si saben de una persona pues que está en esta situación o le pasó. Entonces también puede ser que me pase y quede con las dudas de ¿qué pasó? O sea, nunca supe nada, hubo hasta una sentencia en mi contra, me condenaron a un pago o etcétera. Y entonces con esto podemos tener muchas respuestas. Igual nuestras plataformas
en redes públicas siempre están abiertas, lo que es M&M Abogados y Notarios, lo que es por medio de Radio Cerrí, lo que es por medio del WhatsApp 60725075, asimismo por este mismo Facebook Live, o nos pueden escribir por Messenger a nivel privado. Así que muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, los que están siempre pendientes del programa. Los invitamos también a dejarnos sus comentarios si hay algún tema en específico que ustedes pues quieren que nosotros desarrollemos, con todo gusto, si está a nuestro alcance. Y para nosotros es un placer estar una noche más con ustedes. Los esperamos el próximo martes. Muchas